Recall, Recording Colombia. Era el año 1972 en el barrio Santo Domingo Savio de la ciudad de Medellín, donde nació Sandra, nuestra protagonista de esta historia de violencia en mi barrio. Sandra creció rodeada de balazos y conflictos armados. Las fuerzas policíacas militares intentaban erradicar las bandas criminales de su sector y la violencia era una constante en su vida. Buscando alternativas, se enamoró de un hombre que la llevó a vivir a la ciudad de Bello. Allí en Bello buscaba crear una familia, pero la violencia estaba en todas partes, ya que eran los años 80, una época marcada como una de las más sangrientas en la historia de Colombia. Por culpa de conflictos con los carteles, constantemente habían enfrentamientos de carácter incluso militar. En el barrio La Camila no era la excepción. Constantemente se escuchaban balaceras incluso a plena luz del día. A veces, Sandra veía cómo pasaban corriendo los delincuentes entre los techos y los callejones. Pasaban corriendo, esquivando balazos, y algunos no lo conseguían. Doña Sandra, en una entrevista que le realizamos, nos dice que recuerda cómo encontraba sangre en las escaleras y cadáveres en las calles, cuando iba arriesgando su vida a llamar a su madre. Sí, solo por hacer una llamada arriesgabas la vida. Ella, con su hijo en brazos porque no tenía quien lo cuidara, caminaba unas 3 cuadras aproximadamente en las que arriesgaba su vida pasando por encima de cadáveres solo para hacer una llamada. Nos comenta que tuvo momentos de verdadero terror, ya que su esposo trabajaba todo el día y ella era sola en su casa con los niños, y a veces pasaban corriendo pandillas siendo perseguidas por militares altamente armados. Momentos en los que Sandra tan solo podía rezar para que aquellos delincuentes no entraran a su casa a intentar buscar refugio y convertirla en una trinchera, porque ya había sucedido algunas veces. Ellos, en su desesperación, entraban a cualquier lugar sin importar quién o quiénes vivieran allí. Una vez encontró directamente frente a su puerta un cadáver. Hoy en día, casi 30 años después de lo ocurrido, la violencia ha disminuido, pero no ha desaparecido. Ella confía en sus hijos la esperanza por un futuro mucho mejor. La historia de Sandra es un recordatorio de que incluso en los lugares más difíciles hay esperanza. Hay personas trabajando juntos para crear un mejor futuro. Un futuro más pacífico y próspero. Este es Momo reportando para Recall. Ahora una historia de tiempos más modernos. Hoy, en Violencia en mi barrio, les compartiremos cómo un autocultivador fue víctima de intimidaciones por desear cultivar su propia medicina. Hoy veremos al señor X. Un personaje que conocimos andando por las calles de nuestra ciudad. Recall. Hoy les traemos la entrevista de la vida junto con el señor X. Señor X, bienvenido. ¿Cómo se encuentra? Hola, yo soy el señor X. Me siento muy bien. Les voy a contar mi historia de violencia en el territorio. Es que si no saben, Recall se dedica a recolectar estas historias que van más allá de lo que conocemos. Hoy les traemos una historia inédita acerca de cómo la violencia en nuestro barrio, las intimidaciones y las pullas por autoridades se pueden convertir en algo trágico. El señor X, cuéntenos, ¿qué fue lo que sucedió, señor X? Bueno, yo soy autocultivadora hace 4 años de mi propia medicina, que es marihuana orgánica. Los hechos empezaron, pues que yo cultivo en mi balcón y la gente de afuera empezó como a ver eso. Entonces pasaban los de las Macri y diferentes personas a preguntarme si yo vendía. En respectivas ocasiones les dije que no, que era para mi consumo. Lo que luego pasó fue que abordaron a mi madre y mi madre muy asustada, pues me pasó. Y le dijeron que eso estaba en mi que para qué era.
Bueno, todo empieza que desde muy pequeña tengo un trastorno alimenticio, el cual intenté tratar con diferentes médicos y diferentes medicinas alternativas y nada funcionó. Al pasar de los años probé pues esta medicina canábica y me sirvió muchísimo y pues decidí intentar en un momento dejar de comprarle a las bandas criminales, primero por salud, porque no sabemos la procedencia de este tipo de planta cuando la compramos a otras personas. Entonces decidí empezar a autocultivar, unos amigos me enseñan a ello y ya todo empezó a mejorar mucho, empecé a comer mejor, a dormir mejor e incluso también pues es una medicina que le ha ayudado también a mi mamá con la cuestión del sueño y la migraña. Ahora, por favor, coméntanos cómo sucedieron estas intimidaciones. ¿Cómo lo solucionaste también? Bueno, durante varios meses estuve pues como sin poder cultivar mi medicina, entonces fue muy duro para mí, para mi mamá que también me esta medicina. Yo salía a la calle con miedo todo el tiempo, con delirio de persecución, que pensaba que en cualquier momento iban a llegar a amedrentarme o así, entonces tuve muchísimo miedo, mucho miedo, hasta que ya se calmó la cosa y pues ahí vamos como trabajando para que deje de haber ese miedo. Lastimosamente, las autoridades no pueden hacer nada, pues en verdad no hay a quien culpar ni a quien designar autoridades. Por ejemplo, ella no sé cómo lo hizo, pero la policía no la podía ayudar. Dinos, por favor, ¿cómo solucionaste tu problema? No, yo tomé la decisión de hablar con alguien que no conociera a esa gente, fuera familiar de esa gente, y yo les dije como que pues yo no estaba haciendo nada malo, yo no estaba vendiendo eso ni nada, solamente estaba cultivando mi medicina y ya como que una persona pues como que es más razonable lo entendió y ya dijo que me dejaran como de perseguir tanto y ya en el momento estaba más tranquila con la situación. Allí vemos que en estas organizaciones hay una jerarquía y cuando alguien dice a ella no se toca, a ella no se toca. Entonces ya vemos cuáles son las problemáticas en nuestra ciudad. Gracias, señorita.